Llegas hoy. Muchas gracias por invitarnos. Erendira, gracias por estar aquí. Interesante lo que encontraron en este estudio que presentaron el día de hoy. Cuéntanos un poco más. Fíjate, Olivia, que agradezco mucho este espacio, sobre todo porque nosotros las mujeres somos la fuerza más importante del país, no solo demográficamente, sino ahora proporcionalmente en el Producto Interno Bruto Nacional. Y como tú bien señalas, este estudio nos ha permitido percatarnos que las mujeres todavía tenemos una brecha muy importante que erradicar. Es decir, que aunque podamos tener una capacitación o tener un perfil correcto para tener algún cargo de alto nivel, una Secretaría de Estado o alguna dirección general, que digamos que es el rango en igualdad sustantiva lo que se está planteando, tiene una lógica proporcional a la inversa, porque si bien hemos estado ingresando más a los puestos de orden de la función o servicio público, estamos ocupando todavía puestos menores que no tienen una incidencia en toma de decisiones. Y esto me parece muy relevante, toda vez de que, si bien es cierto, hay un plan nacional de gobierno que establece en el programa 3 de Proequidad que las mujeres tendríamos que estar participando de manera equitativa entre hombres y mujeres, todavía tenemos una brechísima de 16%. Sin embargo, debo de reconocer también, y honestamente la CNDH aplaude, que, por ejemplo, hay instituciones de Estado donde ya se ha rebasado este tipo de puntos, ¿no? Es decir, por ejemplo, instituciones de Estado de orden de desarrollo social, de cultura, justamente de equidad, como mujeres, o la CONAPRED. Pero bueno, sería el colmo, ¿no? Que no digo, mujeres. Para empezar, pero lo interesante es todavía que nos falta mucho. Recientemente una mujer fue nombrada como subcoordinadora o vicegobernadora. La vicegobernadora del Banco de México, su notición. Entonces eso es muy importante, pero todavía nos falta aún mucho que avanzar, Oli. Otro tema también muy relevante tiene que ver con esta participación de las mujeres en ciertos puestos donde evidentemente había sido muy masculinizado. Por ejemplo, la CEMAR, la SEDENA o los puestos policíacos, que efectivamente ahí ha habido un aumento importante. Sin embargo, todavía también tenemos que erradicar el 16% que permitiría puestos de toma de decisiones. Erendira, ustedes, según revisaba yo la información, empezaron a analizar todo esto, esta brecha, a partir del año 2015, ¿cierto? Así es. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles son las razones por las cuales todavía pues, no se permite o no se da acceso a las mujeres a estos puestos de decisión en la administración pública? Mira, considero que hay varios elementos. Primero, que efectivamente era un tema poco visible, ¿no? Es decir, no era algo que obligara o formalizara. Nadie estaba poniéndole atención al tema. Nadie podíamos atención, digamos, las propias mujeres, ¿no? Porque efectivamente hubo una lucha de nosotras las mujeres para legislar o para tener procesos de participación en toma de decisiones a través de órganos legislativos, y sin embargo los procesos de equidad se fueron abandonando en estas tomas de decisiones de los órdenes del Poder Ejecutivo. Pensemos cuántas gobernadoras hay, cuántas presidentas municipales hay en el país, o en este caso, cuántas secretarias de Estado hay. Sin embargo, creo que esta parte es importante porque ya se focalizó un poco, se miró, se lanzó el foco para allá. Y creo que un elemento también es la formación de nosotras las mujeres. Es decir, también ha sido muy vertiginosa la incorporación de las mujeres en los estudios universitarios. Recordemos que hace 15 años, Oli, no era la participación de las mujeres como ahora. Si un chico o una chica jovencitos de 20 o menos de 20 años, para ellos ya es normal que tú estés aquí o que yo esté de visitadora. Bueno, hace apenas unas décadas ni votábamos las mujeres. Para empezar, ¿no? Mi abuela se sentía muy orgullosa por eso, pero todavía no era posible, Oli. Entonces, es decir, ha sido como una lucha y un esfuerzo de años recientes, Oli. Entonces, todavía nos falta, y qué bueno que nuestro auditorio y tú nos abres la oportunidad. Pero tú mencionabas, Erendira, mencionabas también, esto que dices, por supuesto, de acuerdo, pero tú mencionabas también algo que me gustaría que nos explicaras un poco más, y son los estereotipos de género. Todavía hay algunas ideas de los trabajos que las mujeres o las responsabilidades que las mujeres podemos o no asumir en nuestros trabajos. Sí, fíjate que una pregunta que vimos y que fue muy interesante en el sistema que estábamos monitoreando de la función pública es que nosotros las mujeres nos preguntan cuántos hijos tenemos. Claro. Y si estás casada o no. Claro. Y entonces estos elementos son discriminatorios de facto porque evidencian que tú no vas a tener el 100%, Oli, para dedicarte a tener un mando de alto nivel. Entonces, a menos que tengas una estructura de Estado, como por ejemplo, y mujeres hizo muy interesante, que ellas tienen un 70% de participaciones de alto rango, pero tienen un mecanismo de participación, por ejemplo, tienen un club de tareas, tienen mecanismos para poder incluir a las mujeres y que las mujeres... Que puedan ser madres y trabajar
trabajadoras. Sí. Que eso falta una política de Estado muy importante, pero también hay un estigma que no sea la excepción eso, ¿no? Eso no debería ser la norma, no la excepción. Claro. Así como en términos de la lactancia, que eso también apenas hace una década tampoco era lógico pensarlo, ¿no? Pero que ahora es normal. Pero algo interesantísimo que tú señalas, esta estigmatización que tenemos las mujeres de, por ejemplo, conflictivas, que eso fue otro elemento que salió, ¿no? Es decir, que a veces dicen, bueno, las mujeres suelen ser muy críticas o hipercríticas y a veces no son funcionales para ciertos rangos. Ese es otro elemento discriminador. O, por ejemplo, que aunque tú tengas el mismo nivel de estudios en la misma escuela, con los mismos profesores, usualmente se inclina la balanza para detectar más a los hombres que a nosotras las mujeres. Entonces, hay un elemento interesante también de estigma sobre nuestras capacidades de inteligencia, no de todos lados, pero sí es interesante porque salía en la encuesta. Claro. O sea, la encuesta arrojaba ese tipo de elementos y preguntas poco afortunadas. ¿Esta encuesta se aplicó en las instituciones de la administración pública? Fíjate que sí. Tuvimos una primera etapa donde la CNDH tuvo acceso a 21 instituciones de Estado. Después se firmó un convenio con la Secretaría de la Función Pública y el Mujeres, que fue importantísimo porque nos abrieron todo el sistema. Y entonces eso fue interesantísimo porque dimos un brinco sustantivo para poder observar todos los órganos de Estado, 49 instituciones de Estado que nos dieron este tipo de insumos. Este retrato pues muy preciso de lo que ocurre. Sí. Erendira, para terminar, el estudio también, y esto es muy importante, hace recomendaciones. Así es. Háblanos un poco, menciónanos algunas de estas. Mira, hay una primera recomendación de orden legislativo. Si bien es cierto, hay un elemento sustantivo de la ley de no discriminación contra las mujeres y de erradicación de la violencia, hace falta una reforma particular en el orden laboral para incentivar mecanismos de servicios profesionales de carrera donde las mujeres podamos participar, por un lado. Segundo, en cuestiones de equidad y de cuestiones de democracia sustantiva, es que efectivamente también haya una regulación de la ley y administración pública donde permita que haya esa paridad de hombres y mujeres en puestos de alto nivel. Y la tercera tiene que ver con los estados de bienestar, que tiene que ver con aquella posibilidad que las secretarías de Estado faciliten como guarderías o elementos sustantivos no para solo las mujeres de base, sino como horarios ampliados para que las mujeres que tienen otro tipo de compromisos puedan participar en ello. Interesante. Erendira Cruz Villegas, el informe se puede revisar con calmita, está en la página de la CNDH. Está en la página de la CNDH, bienvenida a las observaciones, porque vamos a ir a una siguiente etapa justo de orden legislativo. Muy bien, pues estaremos por supuesto al pendiente. Muchas y te agradezco gracias. mucho que hayas estado en el estudio de Sin Línea. Gracias, Ale. Gracias, buenas noches.